estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México, como ser humano, como mujer, como mexicana, en solidaridad con el pueblo palestino. Una necesidad de una reacción social o una chispa para que nos ocurriera lo mismo. Somos muchos los mexicanos que desde abajo resistimos. Los campesinos son despojo de sus tierras, lo que ocurre en Atenco, lo que ocurre en muchos estados de la República, que con sus megaproyectos. A los universitarios convocamos a toda la población en general a que se suma a esta lucha, que es muy noble. Que está México con Palestina. Creo que cuando se violan los derechos humanos, todos los seres humanos tenemos la obligación de reaccionar, tenemos la obligación de gritar. Palestina, todo un ejército potente del imperio contra un pueblo indefenso. Los amamos porque son nuestros hermanos y están sufriendo. Que se respeten los acuerdos que se tuvieron en 1947 en la ONU y que Israel salga de los territorios que ha ocupado de Palestina desde esa época. Es una guerra de exterminio y como tal cualquier ser humano está convocado a luchar en contra de esta guerra. Que nos ha enseñado que ya son muchas décadas de resistencia. Que esto no es una guerra, es un genocidio que está pasando en Palestina. No es justo lo que está pasando en Gaza. La gente de Gaza merece su libertad y estamos desde México apoyándolos. Les mandamos un fuerte abrazo y pues hay que seguir luchando pacíficamente. Se han conseguido grandes independencias como la de la India y acabaron con el apartheid. Igual Martin Luther King acabó con las leyes racistas de su país. Por ello vamos a seguir haciendo boicots y haciendo todo lo que esté en nuestras manos para que Gaza por fin sea libre. Condenar a un pueblo a una guerra innecesaria simplemente por tener en cuenta que la posición de Israel tiene como base principal un brazo armado de Estados Unidos en Medio Oriente. Es decir, esto no lo podemos permitir en ninguna parte del mundo. Un abrazo fraterno y lleno de amor y de cariño para ese pueblo maravilloso, para ese pueblo lleno de poesía y de tradición como es el pueblo palestino desde México. Viva Palestina. Adheridos al Sindicato Mexicano de Electricistas. Que al igual que Palestina, estamos resistiendo desde hace casi 5 años el embate también del imperio, al despojarnos de la noche a la mañana del trabajo a más de 44,000 obreros. Hemos resistido casi 17,000 obreros. Y vamos a resistir porque es nuestra misión, porque estamos ante un embate del imperio. Y así como habla el compañero de Palestina, así como habla el compañero embajador de México y como habla el compañero Mancilla, es momento de unidad. Es momento de estar unidos. Si ellos, los dueños del dinero, los dueños de las armas, los dueños de los dueños de los medios de producción se unen, es también de que nosotros los pobres, los que estamos del otro lado de los manos. No están solos, no están solo Palestina. Nosotros, a pesar de que somos pocos, seremos su eco, seremos su voz dentro de nuestro sindicato. Nuestras puertas del Sindicato Mexicano de Electricistas están abiertas para Palestina. Y no nada más para Palestina, sino para todas las casas justas y nobles que estén luchando en nuestro país. También vamos a hacer eco de todos los despojos que están haciendo con esta reforma que acaban de implementar. Vamos a ser despojados y en la medida de que seamos capaces de unirnos, seremos capaces de revertir ese despojo. Adelante Palestina, no está sola, cuenta con el Sindicato Mexicano de Electricistas y de todos y cada uno de los que estamos aquí presentes. Seamos el eco de Palestina, repudiemos la agresión, repudiemos la masacre y unámonos con ellos. Hasta la victoria. Muchas gracias por escucharnos. Esta organización del foro fue con la intención de poder dar respuesta a muchas dudas que existen actualmente en torno al conflicto Palestina-Israel, debido también a que los medios de comunicación osan en decir constantemente que el conflicto es una guerra de iguales. Una guerra de iguales no puede ser entre un país que tiene en su acervo las armas más sofisticadas del mundo contra una población que responde a su propia defensa con piedras y resorteras. Y bueno, preparamos los estudiantes y los profesores de la Facultad de Economía un mensaje para iniciar el foro. Señor embajador de Palestina en México, sea bienvenido a la UNAM, la máxima casa de estudios de nuestro país.
Nos sentimos honrados por su visita y queremos que sepa que son usted y su pueblo un verdadero símbolo de dignidad y resistencia. En este momento, toda la furia y toda la hazaña de los países imperialistas está siendo descargada sobre un pequeño pueblo, acorralado, acosado, encarcelado y asesinado. Es el genocida Israel, pero también sus aliados internacionales con Estados Unidos a la cabeza, los responsables de la atrocidad que se está cometiendo contra Palestina. Una relación histórica de la que nadie puede permanecer indiferente, no solo por humanismo y sentido elemental de solidaridad frente a una injusticia innegable, sino además porque todos tenemos la responsabilidad de detener a los que se sienten dueños del mundo, de sus recursos y de sus pueblos, detener a los que se sienten dueños de nuestros ríos, de nuestras tierras, de nuestros cielos y de nuestra alma. La ofensiva es contra Palestina, pero debemos ser conscientes de que enfrentamos a su vez una ofensiva histórica más general. En medio de una de las crisis más profundas que haya enfrentado el capitalismo global, los grandes capitales y los países imperialistas están atacando con toda su furia, arrebatando todo cuanto pueden, acumulando para ellos, despojando, empobreciendo a los pueblos, incluyendo incluso a los habitantes de sus propios países. Palestina nos debe unir para detener de una vez esta masacre y para decir fuerte y claro a los dueños del capital que no permitiremos más atropellos, más genocidios y ocupación ilegal y ilegítima de nuestros pueblos y territorios. México sabe bien de lo que son capaces los países imperialistas para saciar su voracidad. Estados Unidos nos ha sometido durante décadas, utiliza nuestros recursos naturales como si fueran suyos y a nuestra fuerza de trabajo como si fueran desechables. Se apoderan de la mitad de nuestro territorio nacional y como si no bastara, o se apresuran a apoderarse de nuestros recursos energéticos, que el gobierno les está ofreciendo en bandeja de plata de la reciente reforma energética. Señor embajador, en la UNAM apoyamos la causa palestina. La apoyamos porque es una causa justa, porque a pesar de los recurrentes intentos por privatizar esta universidad, no lo han conseguido. Y aquí, afortunadamente y gracias a la lucha de muchas generaciones de estudiantes, se siguen recibiendo los hijos de los trabajadores y se siguen apoyando a los pueblos en resistencia, a los movimientos sociales, que están llamados a transformar este país y el mundo, para que masacres como las que hoy estamos sufriendo en Palestina no vuelvan a cometerse nunca más. Desde aquí queremos expresar nuestro gran respeto y admiración al pueblo y al gobierno de Venezuela, que ha enviado toneladas de ayuda en alimentos y medicinas al pueblo palestino, al pueblo y al gobierno de Ecuador, que ha reconocido a Palestina como Estado y ha abierto una embajada del país sudamericano en Ramallah, a Chile, que en repudio y reacción a la ofensiva ha retirado su embajador en Israel, a Uruguay, que ha roto relaciones diplomáticas con el país invasor, a Brasil, que hizo un llamado internacional a detener la masacre. Todo nuestro reconocimiento y admiración a nuestros hermanos latinoamericanos que han actuado con firmeza frente a esta situación. Por último, le exigimos al gobierno de Peña Nieto actuar en consecuencia y romper inmediatamente relaciones diplomáticas con Israel. Le exigimos como universitarios y como ciudadanos mexicanos dejar de ser cómplices de la masacre, dejar de apoyar y ser aprendices del imperio estadounidense, dejar de estar agachado y sumiso frente a las atrocidades que estamos presenciando en Palestina. Desde la UNAM decimos, alto al genocidio. Hermanos palestinos, reciban nuestro sincero abrazo solidario. No están solos. ¡Viva Palestina libre! Buenas tardes, compañeras, compañeros. Gracias a Amelia y al Piñán, al profesor Mario Benítez, organizadores principales de este encuentro con ustedes. Gracias, estudiantes de Economía, por permitirme compartir esta mesa con gente tan importante como el embajador de Palestina, como este maestro emérito mexicano, el profesor Emilio Vasos Aloquerini. Hace 5 años, el 14 de enero de 2009, el Estado Plurinacional de Bolivia rompió relaciones diplomáticas con el gobierno de Israel y pidió al embajador judío en La Paz irse del país en cuanto pueda, mejor si pronto. Esa medida drástica, soberana, fue adoptada porque desde diciembre de 2008 el gobierno de Simón Pérez y Ehud Olmert estaba monitoreando los mortíferos ataques por aire, mar y tierra contra el pueblo palestino.
Hasta ese día habían muerto en la Franja de Gaza 1.017 ciudadanos, 187 de ellos niños, y ninguno de ellos estaba armado, y mucho menos combatiendo. El presidente Evo Morales tomó aquella drástica decisión junto al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el querido comandante Hugo Chávez. Ambos gobiernos revolucionarios informaron luego que interpondrían una demanda ante los tribunales internacionales de justicia acusando a los fascistas del expansionismo hebreo de perpetrar crímenes de lesa humanidad. El silencio de los otros gobiernos del mundo fue ensordecedor. Nada dijeron. La ONU, tradicional alcahuete de las injusticias imperialistas, emitió una circunstancial declaración pacifista llamando a ambos países a deponer las armas a ambos países. Palestina no quería, no tiene siquiera un avión de guerra, tiene una policía rústica que camina por las calles a lo sumo. Y ahora, de nueva cuenta, en julio pasado, el gobierno de Tel Aviv, encabezado por el psicópata Netanyahu, trituró la vida palestina en ataques por aire y por tierra. Los soldados del sionismo han invadido la Franja de Gaza y destruido con bombas y misiles decenas de edificios públicos y domicilios familiares, causando la muerte de más de 2.000 personas, 400 niños entre ellos, en casas, calles y plazas. Ustedes conocen bien esa historia, compañeros universitarios, por eso están aquí. De esas acciones genocidas, de sus antecedentes históricos y consecuencias, hablará aquí este militante de la vida, miembro que fue de la gloriosa Organización de Liberación Palestina, la OLP, liderada por el héroe Yasser Arafat. Me refiero a este patriarca de la dignidad palestina, el embajador Munker Saleh, para quien pido un aplauso. Yo voy a hablar aquí como boliviano, pues mi ámbito de opinión se circunscribe a la palabra y acciones del gobierno y el pueblo de mi patria, que son los mayores movilizados en la protesta solidaria por Palestina. Si hace 5 años forzamos la ruptura de relaciones con Tel Aviv y desde hace 7 años no tenemos vínculos gubernamentales con el gobierno de Estados Unidos, porque también hemos roto relaciones con Estados Unidos, el pasado 30 de julio el gobierno de Bolivia declaró Estado terrorista al de Israel y convocó a acciones inmediatas contra ese régimen militarista y genocida. Otra medida fue imponer a todo viajero judío que pretendía Bolivia la obligación de tramitar una visa de ingreso, porque tenemos el derecho soberano de decir quién sí y quién no. Esa medida rige para centenares de ciudadanos judíos que tienen negocios e intereses en mi patria. De Bolivia también salió a comienzos de este mes, en los terribles días de la matanza sionista en Gaza, un documento oportuno y valiente titulado En defensa de Palestina, redactado en instancias de la Red en Defensa de la Humanidad a título de México. Este documento que ustedes han debido leer. 555 personalidades del mundo firmaron este desplegado que apareció el 5 de agosto en la Jornada de México y en otros 12 periódicos de América Latina, Argentina, Chile, Venezuela, Ecuador, Cuba, Uruguay y obviamente Bolivia. Esta palabra viva está firmada a la cabeza por Evo Morales y seguida de 555 personalidades de nuestra América. Fidel Castro entre ellos, el comandante que ayer 13 de agosto cumplió 88 años, y Silvio Rodríguez,
y la bailarina, la artista Alicia Alonso de Cuba, Eduardo Galeano de Uruguay, Pablo González Casanova, Paco Ignacio Taibo, Enrique González Ruiz, Carlos Asio, Víctor Flores Orea de México, el expresidente de Honduras, Nelson Zelaya, derrotado por el imperialismo. 5 centenares pues de intelectuales, académicos, políticos y activistas como Esther Ceseña de la UNAM, Marta Carnecker de Chile, la senadora Piedad Córdoba de Colombia, entre tantos. Somos muchos y somos secos y somos valientes. Un compañero periodista, Ángel Guerra, ha relatado en la jornada el 7 de agosto pasado cómo se procesó este documento. Fue redactado simultáneamente por 10 cabezas y 20 manos en la sala cósmica del Internet, conectado en sus países por la Red en Defensa de la Humanidad. En esa declaración, los pueblos y hombres libres del continente llaman a los hombres y pueblos dignos del mundo a ejercer la solidaridad activa y creativa con estas precisiones. Avivar la campaña por el boicot, las desinversiones y las sanciones contra el Estado terrorista de Israel, más allá de comunicados de condena. Y se exige a las Naciones Unidas que obligue a Israel a retirarse de Gaza, Cisjordania y Jerusalén. Quise contar esto último, amigas y amigos, con algún detalle para afirmar que la solidaridad no debe ser un producto de la improvisación ni de la emotividad del momento. En la guerra permanente contra las injusticias del imperialismo yanqui y sus secuaces, los revolucionarios debemos mantener la coordinación con base en la cordura, la serenidad, medir la estrategia de las cosas posibles, las audacias dentro de la militancia solidaria como gente responsable, consciente y comprometida. En estos días está en juego la vida y sobrevivencia de un pueblo amado por nosotros, la Palestina de Jesús, la Palestina de Arafat, la Palestina bíblica, la Palestina histórica, esa patria de cuya existencia sabíamos en nuestra infancia, cuando el catecismo católico nos explicaba las crueldades del poder imperial de Roma en Tierra Santa, y también las mezquindades y traiciones de déspotas o gobernantes judíos como Herodes, Caifás y otros serviles del imperio de los Césares. Muchos creíamos entonces que Jesucristo era palestino. A propósito, los invito a imaginar conmigo una parodia, un fragmento apócrifo de la historia de ese Viernes Santo. El dictador imperial Poncio Pilatos ha convocado un referéndum democrático, obviamente amañado, y pregunta a la multitud judía: ¿a quién quieren que ponga libre? ¿A Barrabás, este solemne delincuente, o a Jesús, que parece una blanca paloma? Agitadores del sionismo, infiltrados en la multitud, gritan a coro: ¡a Barrabás, que es uno de los nuestros! Y Poncio Obama, el demócrata, dice: ¿qué haré con este ombudsman entonces? La masa judía, asustada por Sharon, Pérez, Netanyahu y otros psicópatas, exclama: ¡crucifícalo, crucifícalo! Dice la historia que ese día, para limpiarse de culpas, Pilatos inventó el lavamanos. Ayer miércoles 13 de agosto publicó un artículo por Palestina en el periódico La Razón de la Paz, Bolivia, donde soy columnista. Allí digo que israelíes y palestinos son en buenas cuentas hermanastros, porque tienen por padre común a Abraham. Eso nos lo aclara posiblemente el embajador Saleh. Y digo también
que son familiares por considerarse hijos de Sem, un vástago de Noé, solo que, además de su papá Sem, los judíos tienen también a su tío Sam. En ese artículo hago, en fin, este juego de palabras en paralelo con el juego de manos. Israel tiene todas las armas en mano. Palestina está con las manos arriba. Los otros pueblos árabes se lavan las manos. Los países europeos se frotan las manos porque en Gaza hay yacimientos de gas. Cuidado con eso, ojo con eso. Y hablan de tregua. ¿Qué son las treguas? La tregua es un lazo para la mofa, para la burla judía, para la hipocresía y un tiempo de ventaja para el agresor. Hermanos universitarios, ¿qué toca pues hacer a los hombres dignos y libres como nosotros? Con las manos, pongamos las manos a la obra. Extender la mano al drama de Gaza, darle una mano a Palestina, a la lucha de su gente por la defensa de sus territorios, sus recursos naturales, su ser evidencia como pueblo digno, hacedor de la historia humana. Vamos pues, vente esa mano por Palestina. Quiero dirigir mis agradecimientos a la Universidad de la UNAM y muy especialmente a la Facultad de Economía por esta invitación de este acto solidario. Es mi sexta vez que estoy en la UNAM dando pláticas. Quiero agradecer la presencia de mis dos colegas embajadores aquí a mi lado y por sus palabras tan elocuentes y por supuesto solidarias. Y muchas gracias a nuestra amiga jovencita que está dirigiendo la mesa y sobre todo muchas gracias a ustedes por venir con su paciencia. Nada más solamente comentando a lo que acaba de decir nuestra amiga jovencita. Nosotros es cierto que tenemos delegación especial de Palestina en México, es decir, que no llega a nivel de embajada todavía, aunque tenemos relaciones con México desde 1975, como refirió mi amigo el embajador mexicano, a raíz de una visita del presidente Echeverría a Arabia Saudita y el Cairo. Se encontró con el presidente Arafat en aquel entonces, que era comandante aquel entonces, no era presidente, y México felizmente abrió una oficina para la OLP, reconociendo a la OLP, que fue el primer país en América Latina que reconoce a la OLP junto a Cuba, me parece que en el mismo tiempo. Pero yo personalmente, como embajador de Palestina, sí, yo tengo oficialmente el título de embajador de la secretaria. Es decir, y presenté las cartas credenciales al presidente Peña Nieto el 14 de febrero del año pasado, de 2013, 14 de febrero, una fecha muy importante, como otros embajadores. Es decir, oficialmente sí, yo tengo el título de embajador. Bueno, voy a empezar mi plática con ustedes, que puede ser algo más sentimental, más conmovedora, y voy a citar una anécdota muy simple para empezar y para entender la mentalidad de los colonialistas, la mentalidad de los agresores, la mentalidad de los prepotentes y la mentalidad de los pueblos nobles, como los pueblos de México, Palestina y Bolivia. Nosotros somos pueblos nobles, pueblos educados, pero también siempre hemos sido pueblos muy heroicos, que hemos defendido nuestra dignidad nacional, hemos defendido nuestras patrias, aunque teniendo vecinos muy poderosos. Y voy a empezar con la anécdota pequeña de una joven. Siendo la mayoría de ustedes jóvenes,
Y también en ese sentido yo quiero dirigir un saludo muy grande a los estudiantes de México, que yo digo que ellos son el corazón más dinámico de la sociedad y que representan el futuro del pueblo mexicano. Hay una cantante morenita, digo, así se parece a mí, morena, y a muchos de ustedes, como son nosotros los palestinos y los mexicanos, una cantante americana de origen mexicano que se llama Selena Gómez. Me parece que muchos de ustedes conocen a Selena Gómez. Selena Gómez hace 2 semanas, y parece que estaba siguiendo las atrocidades que están provocando los israelíes en contra de la población civil palestina, escribió en su página web, en su Facebook, 2 frases. Dijo: vamos a rezar para los niños muertos en Gaza, porque es un pecado su muerte de esta manera, así de infantiles. Esa más o menos lo que dijo la señorita Selena Gómez, la americana de origen mexicano. Unos 2 o 3 días después, una americana auténtica, una anglosajona de pelo rubio, pero está bastante vieja, no tan joven como Selena, de apellido Gorman, dijo textualmente: casi cae la boca a esta mexicana, porque acaba de estar tratada de drogadista. Y si no sabe esta mexicana, cuando Estados Unidos lanza el primer cohete en contra de su país, en contra de México, vamos a borrar de la faz de la tierra a México. Imagínense. Esa es la mentalidad del colonialismo, de la prepotencia, de los países fuertes, de los países que aclaman ser civilizados y son salvajes de la esencia de su formación, de ser humano, de seres humanos, de su psicología. Son gente que tienen apetito permanente del expansionismo y de robar los territorios de otros, de robar la vida de otros, de robar el agua de los otros, de robar la felicidad de los otros. Y esto es lo que está practicando Israel desde 67 años, y no desde nada más 5 semanas en la Franja de Gaza. La historia de Israel en Palestina, desde que comenzó, y a partir, como bien dijo mi amigo el embajador de México, que desde el 47, el plan de partición de Palestina 181, que prácticamente fue un plan injusto, porque se llamó el plan de partición de Palestina, es decir, hasta este día todo el territorio es un territorio de Palestina. Y los británicos, los colonialistas más terribles y horribles de la historia, que todavía están colonizando a las Malvinas, a la costa de Argentina, estos británicos que dieron origen al otro imperio más terrible, que son los Estados Unidos, porque Gran Bretaña es el padre de Estados Unidos. Estados Unidos es el padre de Israel, pues Israel es el nieto de Gran Bretaña. Yo diría que Israel no es el hijo de las Naciones Unidas, como nació de una resolución 181 del 47 de Naciones Unidas. Y Israel, en lugar de ser el hijo de Naciones Unidas, no voy a decir palabras más, es el hijo de los Estados Unidos, no de Naciones Unidas, porque no tiene nada de justicia de Naciones Unidas y tiene todo el cinismo de Estados Unidos. Entonces, desde 67 años Israel está practicando una matanza tras matanzas. Cuando en el 48 y ahora establecer su Estado, cometieron la primera matanza en contra del pueblo palestino en la aldea de Deir Yassin, si ustedes aprenden el nombre, Deir Yassin, donde entraron a una aldea pacífica
y mataron a 200 palestinos, aldeanos palestinos. Pasaron a cuchillo a estos palestinos como si fueran cabritos o carneros, como si fueran gallinas. Esas eran las bandas sionistas antes de la constitución del Estado de Israel. Las bandas sionistas entrenadas, financiadas y armadas por Gran Bretaña. Y a esta hora, a este momento, si el colonialismo británico encontraba a un palestino con una cuchilla, con un cuchillo en su casa, lo mandaban a ahorcar. Pero al otro lado, armaban las bandas sionistas. Y cuando hicieron esta masacre, los líderes de las bandas sionistas, y más tarde fueron dos primeros ministros, el ministro Yitzhak Shamir y el ministro Begin, Menachem Begin, que los dos murieron y no tuvieron la posibilidad de viajar a Gran Bretaña, al país colonialista, porque estaban buscados por la seguridad británica, por las masacres que hicieron en contra de la población palestina y más tarde en contra de los mismos soldados británicos. Entonces, cuando le preguntaron esa masacre terrible en contra de la población civil, dijeron que estamos haciendo lo correcto, así para provocar miedo a la población palestina para que huya, para abandonar el territorio. Nosotros queremos territorio limpio de palestinos. Y ellos están limpiando el territorio a través de la masacre. Es decir, una limpieza étnica que los israelíes están practicando en contra de nuestro pueblo desde 67 años. Y desde que se proclamó Estado de Israel el 15 de mayo del 48. Hay este plan de partición injusto que dio al Estado árabe palestino 44%, pero los israelíes entre el 47 y el 48 hicieron una guerra en contra de la población civil palestina y ocupó 22%, más, es decir, la mitad del territorio que fue asignado por Naciones Unidas, un plan injusto que fue designado. Nos quedamos Cisjordania, la Franja de Gaza, contra Israel Oriental, nos quedamos con el 22%. Realmente tenemos peor situación que ustedes. Ustedes se quedaron casi a la mitad del territorio, nosotros nos quedamos con un cuarto nada más. Entonces, ese territorio que nos quedamos, lo que estamos proclamando ahora, un Estado palestino independiente, en el 22% del tamaño de la Palestina histórica. Y en 20 años de un proceso de paz, desde el 94, entre la OLP y Israel, los israelíes no acaban de culminar este proceso de paz ni darnos este 22%. A decir la verdad, no sé si aquel día en el Instituto de Investigaciones Económicas hicieron el favor de poner algunos mapas de los 22% que eran del 67, la guerra del 67, a lo mejor no nos queda ni la mitad de ellos, ni la mitad, porque durante esos años, del 67 hasta ahora, los israelíes han hecho un número grande de colonos y colonias que tragaron el territorio y que, ya se ve, la cuarta mapa que tiene más menos verde. Sí, Miren cómo fue en el 46, me parece, la primera a la izquierda de ustedes. Esta fue antes del plan de partición de Palestina. Y el segundo mapa es el plan de partición de Palestina, donde fue asignado el 54 para el Estado judío y un 44 para un Estado palestino, árabe, alemán, y el 2% de Estados internacionales de Jerusalén. Pero en este año, ya antes de la constitución del Estado de Israel, hicieron las bandas sionistas, bien armadas, bien entrenadas, bien financiadas por Gran Bretaña, hicieron una guerra en contra de la población civil palestina y ocuparon el 22%, es decir, la mitad del territorio, y nos quedamos Cisjordania, Franja de Gaza y Jerusalén Oriental, como está en el tercer mapa. Y en aquel entonces, cuando el señor Ben Gurión
el primer ministro de Israel declaró el Estado de Israel, pero el Estado de Israel no figuraba en ningún documento de Naciones Unidas. Lo que figuraba es el Estado judío, que tenía un tamaño de 54% del tamaño de la Palestina histórica. Pero como ocuparon la mitad del territorio ocupado al Estado de Palestina, Ben Gurión no pudo reclamar o proclamar el Estado judío, porque Naciones Unidas le decía: hay que retirarte del territorio que acabas de ocupar. Entonces declaró algo nuevo y llamó Estado de Israel. Yo le digo esto porque el señor Netanyahu quiere hacerse listo delante de los palestinos, delante de la comunidad internacional y delante de Naciones Unidas, y quiere ahora proclamar un Estado judío, además de tener matices religiosas que nosotros no deseamos que el conflicto se convierta en definitiva en un conflicto religioso. Quieren ahora que los palestinos primero reconozcan a Israel sobre el 78% y un 54% como un Estado judío. Y nuestro presidente Mahmoud Abbas le dijo a Netanyahu, al primer ministro de Israel, dice: si quieres, vete a Naciones Unidas y proclama tu Estado como Estado judío. Netanyahu no puede ir a Naciones Unidas porque el territorio oficialmente designado para un Estado judío es del 54% del territorio y no del 78%. Eso es muy importante para que ustedes entiendan algunos detalles, porque a lo mejor escuchan en las noticias que los palestinos niegan a reconocer a Israel como un Estado judío, aunque no es el tema de los palestinos, sino el tema de los mexicanos, reconocer un Estado teocrático, y puede llamarse lo que quiera. Cuando Irán se proclamó como la República Islámica de Irán, no fue a los países del Golfo y a decirlos tienen que reconocerme como un Estado islámico, sino fue a Naciones Unidas que proclamó este nombre y la gente reconoció nuestro nombre como ellos desean proclamar. La campaña actual que está llevando Israel desde 5 semanas en contra de Gaza, y muy bien dijeron mucha gente que conoce el tema, que en ningún momento, amigos, se puede llamar lo que está pasando una guerra, porque una guerra se entiende dos ejércitos, dos fuerzas aéreas, dos fuerzas terrestres, dos fuerzas navales, y Palestina no posee nada de esto, y Israel posee el 5º o el 6º ejército más poderoso del mundo, entrenado, financiado y armado por los Estados Unidos. Hasta Estados Unidos tiene almacenes de armamentos en Israel, almacenes para Estados Unidos. Para cuando vaya a Estados Unidos a entablar democracia en Irak y en el mundo, para sacar libros y lápices, sacan bombas y cohetes para entablar democracia. Es una mentira muy famosa por parte del imperio, que ellos van a países que están gobernados por dictaduras que dicen: si Estados Unidos siempre ha sido el amigo de los peores dictaduras en el mundo, y las peores dictaduras en este mundo están sostenidos por Estados Unidos. Yo quiero aludir a lo que dijo mi amigo sobre Salvador Allende, que era una gran persona que nosotros respetamos mucho en nuestra cultura política palestina. Salvador Allende, como presidente nacionalista y socialista, fue derribado por Estados Unidos, por supuesto, apoyando a la junta militar liderada por Pinochet. Pero lo que me interesa es decir, citar para ustedes también una anécdota pequeña que el difunto presidente Salvador Allende se quedó con 40 de sus seguidores en el Palacio de la Moneda, y la fuerza de aviación, es decir, liderada por uno de los amigos de Pinochet, que era el comandante de la fuerza de aviación, bombardeó a Salvador Allende. Bueno, es un cuento en el 73, muchos de ustedes son muy jóvenes, han nacido después
1973. Bombardearon el palacio que representa la legitimidad del país con el presidente electo democráticamente. Bombardearon y mataron a Salvador Allende con los 40, es decir, compañeros. ¿Y qué dijo el comandante de la Fuerza Aérea chilena? ¿Qué dijo? Dijo, nosotros empleamos en bombardear a la moneda y a Salvador Allende y su gente, empleamos el estilo israelí, el estilo de Israel, en bombardear masivamente. El estilo de Israel es el estilo de Estados Unidos, es el estilo de Gran Bretaña, es el estilo de Pinochet y el estilo de las dictaduras en ese mundo, de los prepotentes, de los inhumanos. Entonces, lo que está haciendo Israel en Gaza durante los últimos 5 semanas, en ningún momento podemos llamar una guerra entre dos bandos o dos partes paralelas. Es una agresión, un genocidio, una limpieza étnica. Y yo comencé a pensar, a decir la verdad, últimamente también, un holocausto, el holocausto del pueblo palestino, en 2014. Y un holocausto es el segundo holocausto en los últimos 2 siglos, porque el primer holocausto fue en la Segunda Guerra Mundial en contra de los judíos. Y déjame claro esto muy bien, que lo que cometieron el primer holocausto fueron los alemanes, los nazis, en contra de los judíos. Que nosotros todos, me parece, condenamos las prácticas nazis, la persecución de los judíos en Europa, porque un holocausto de tal manera, es decir, es inaceptable en contra de los judíos o en contra de otros pueblos. Pero lo más curioso, lo más inaceptable, que los mismos hijos de los que fueron exterminados en el primer holocausto están provocando el segundo holocausto en contra de un pueblo pacífico, noble, tranquilo, que no tenía nada que ver ni con el primer holocausto ni con el segundo holocausto. Eso hay que entenderlo muy bien, es decir, el hecho de que los judíos tuvieron el holocausto de la Segunda Guerra Mundial a manos de los nazis, de los europeos, no le da ningún derecho a masacrar a otro pueblo actualmente en el 2014. No le da absolutamente ningún derecho. Al contrario, ellos deberían haber aprendido de esta lección de la historia. Ellos deberían haber sido mucho más sentimentales, mucho más cautelosos, mucho más sensibles al sufrimiento humano. Es algo terrible lo que está pasando en Israel actualmente. Y la magnitud del chauvinismo, la magnitud de la inclinación hacia la extrema derecha de la sociedad israelí. 95% de la población de Israel está apoyando la masacre de los palestinos en Gaza. En un mes, nosotros, amigas y amigos, hemos perdido 2.000 civiles bombardeados por los aviones más sofisticados en este mundo, por los tanques, por los camiones. Tuvimos 10.000 heridos. Entre los muertos y entre los heridos hay 30% niños. Y entre los 10 heridos, que muchos de ellos hemos podido trasladar a algunos hospitales en los países amigos, es decir, vecinos, que diariamente hay noticias de muertos y esos heridos. Yo diría, más del 20% de los heridos son candidatos a muerte, porque iban, es decir, bombas. Israel arrojó el tercer día de su invasión a Gaza en un barrio pobre que se llama Shujai, que yo lo comparo como los cinturones de pobrezas en algunos capitales o ciudades grandes de América Latina. Gente pobre, gente, a decir la verdad, no tiene nada que ver con toda la guerra. Arrojaron en un día 120 bombas
de 1 tonelada cada bomba. Yo digo, si arrojas una piedra, matas a 2 personas en esa casa. Imagínate si arrojar 120 bombas de 1 tonelada cada bomba. Este barrio fue arrasado de la faz de la tierra. Algunos de sus gente que estaban huyendo de la guerra y volvieron cuando había una cierta tregua, se quedaron muy asombrados porque no pudieron localizar su casa. No podían geográficamente localizar dónde estaba la casa. No hay nada más escombros, no había calles, no había casas, no había señales de dónde estaba la casa de cada uno. Han destruido 30.000 casas en esta agresión. 30.000, la mitad de ellos una destrucción total y la mitad una destrucción parcial. Han bombardeado la única, es decir, compañía de electricidad y por muchas noches y por muchos días Gaza se quedó sin electricidad totalmente. Imagínense los hospitales con tantos heridos, cómo puede funcionar con todas las dificultades que tiene, con dificultades y escasez de medicamentos, cómo puede funcionar un hospital para poder salvar o rescatar a los heridos. Han bombardeado la única estación hidráulica. En casa la gente no toman agua potable. Y si toman agua a veces de las alcantarillado. Imagínense que la gente llegaron a tomar agua sucia, de la infraestructura, tomar agua de donde no pueden. Es decir, además de los bombardeos y las matanzas producto de las bombas, la gente se está muriendo por enfermedades, por sed, por hambre. Han bombardeado 37 ambulancias llevando heridos a los hospitales, bombardearon 37, matando a toda la tripulación de esas ambulancias. Han bombardeado 10 hospitales. Imagínense, ellos daban 1 hora para evacuar a un hospital repleto de muertos y de heridos. 1 hora. Si no saben todo y con todo lo que tienen, bombardean. 10. Destruyeron 20 mezquitas, los lugares separados para los musulmanes. Destruyeron 3 iglesias, porque nosotros felizmente siempre decimos que la población palestina es una población mixta, musulmana, cristiana. Y nosotros estamos muy orgullosos de ser la cuna del cristianismo, porque nuestro Señor Jesucristo, que es el primer palestino que nació en Belén y creció en Nazaret y fue crucificado en Jerusalén. Y todos ustedes saben quién crucificó a Jesucristo. Por eso el sufrimiento del pueblo palestino, amigos míos, no se remonta a 67 años atrás por la creación del Estado de Israel. El sufrimiento del pueblo palestino se remonta a más de 2000 años, cuando crucificaron al primer palestino, mensajero de base de la cristiandad. Lo crucificaron y anunciaron el sufrimiento de nuestro pueblo desde aquel entonces. Y son los mismos que crucificaron a Cristo y que están crucificando actualmente a todo el pueblo palestino en una guerra de genocidio. Han bombardeado 6 escuelas de la ONU que llevan la bandera del señor Ban Ki-moon. Es decir, la gente huyeron del bombardeo, huyeron de la muerte para encontrar muerte. Pero en lugar de morir en sus casas, murieron bajo la bandera del señor Ban Ki-moon. Y finalmente el señor Ban Ki-moon, en una última de sus declaraciones, dijo que lo que está haciendo Israel en contra de las escuelas de la ONU es un crimen de guerra y hay que llevar a los autores a las cortes internacionales. Y yo invito al señor Ban Ki-moon aquí en la Facultad de Economía de la Universidad de UNAM, en el Distrito Federal, que por favor llévenos a los tribunales internacionales. Y te agradecemos mucho, señor Ban Ki-moon, si puedes llevarnos a los tribunales internacionales.
ha sido en esta agresión también una cobertura muy noble de muchos medios de información, pero obviaron, a decir la verdad, algunos medios de información, y digo muy claramente algunos medios de información de Estados Unidos, como Fox News, como la ABC, que tuvieron una actitud de decir la verdad. Lo menos que puedo decir es que es un poco profesional, porque a mí me parece lo que duele a un periodista es decir que no es profesional, para no utilizar palabras más fuertes. Es decir, el ABC, el tercer día de la agresión en contra de la población civil palestina en Gaza, proyecta una casa destruida y delante de la casa una mujer vestida en velo, es decir, vestida cubierta todo, nada más aparece su cara. Y precisamente es el vestido de las mujeres palestinas a la hora de rezar. Es decir, no hay una israelí en este mundo que se viste de esta manera. Y dijo la presentadora de ABC, miren qué destrucción están haciendo los cohetes de Gaza en Israel. Una tergiversación total, un viaje del 180%. Pero como siempre hay hombres y mujeres nobles en este mundo, hay una presentadora de la televisión rusa, de la RT, que refirió a este cuento, lo habló en una edición en inglés, y parece que hubo muchas condenas, muchas protestas de televidentes en contra del BBC, y volvió esta presentadora americana en 2 días de disculparse y dijo que la imagen de la casa destruida fue una confusión. Ella dijo que fue una confusión, pero yo diría que fue una confusión intencional, no fue una confusión emergente. Entonces, para resumir y para darles por favor espacio, si tienen preguntas o comentarios, lo que se está pasando en Palestina desde 67 años, desde la proclamación del Estado de Israel, es una continua masacres y genocidios. Y en muchas ocasiones cometían masacres cuando no hay grupos armados palestinos. En el 48 habían grupos armados palestinos. En la masacre de Saba de Shatela en el 87, cuando las fuerzas de la Unión Europea abandonaron Beirut en un proceso internacional, y entró el ejército israelí que mató a 3.000 civiles, entre ellos niños, mujeres, civiles, pero había hombres, porque los hombres habían salido, y fue una de las masacres más bochornosas del siglo XX. No había grupos armados palestinos. Entonces los israelíes no le faltan justificaciones para decir cometer masacres, porque la mentalidad de los israelíes es la mentalidad de la actriz americana, la señora Werner, que empecé a hablarles, que atacó a la joven americana mexicana Silvina Gómez. Esta confrontación entre los buenos y los malos, entre la confrontación entre los pueblos nobles y los criminales. Esa es la verdad. Todo lo que se desarrolla en ese mundo es un cuento de prepotencia, de expansionismo, de intereses económicos, intereses militares. Estados Unidos pone el mundo como un mapa y mira este mapa y dice: aquí voy, aquí voy. Muchos de ustedes no saben que desde el 45 Japón y Alemania están ocupados por Estados Unidos. Desde los años 50 Corea del Sur, el país del señor Kim Il-sung, está ocupada por Estados Unidos. Hay millones de soldados americanos que están esparcidos en su mundo y que controlan cada rincón de ese mundo. Y Israel es el bastión más fuerte fuera de Estados Unidos para Estados Unidos. Israel es un proyecto colonial que lo plantearon en la zona árabe como el centro de la civilización antigua,
como prefería también las riquezas del mundo árabe, más tarde como apareció el petróleo, tuvieron intereses geográficos, intereses económicos, intereses políticos y de todo tipo. Y hay gente que dice que toda la guerra contra la Gaza ahora, toda la agresión, porque se están descubriendo grandes yacimientos de gas natural en la costa de la Franja de Gaza. Y por eso Israel insiste de que nuestros pescadores en Gaza no pueden desplazarse más de 3 millas. Pueden pescar nada más en 3 millas. 3 millas y un metro más lo disparan y matan al pescador que está pescando. Y ustedes saben todos que las aguas territoriales de cada país son de 12 millas, es decir, 4 veces. Pero ellos quieren controlar y apoderar, es decir, las aguas territoriales. Y a decir la verdad, en la misma Cisjordania, en tierra firme, ya se descubrió el yacimiento del petróleo y Israel está, está explotando esos yacimientos y nosotros los palestinos no nos enteramos ni tenemos derecho a proclamar que están explotando en el mismo nuestro territorio. Y Israel en Cisjordania explota el agua, no permite a ningún palestino tener un pozo de agua natural. Explota agua y nos vende agua. Explota agua, decía, a 10 metros de la casa del palestino, y ellos explotan un pozo y venden el agua nuestra, nos venden agua de su territorio. En Cisjordania hay 8 ciudades grandes, del tamaño de Palestina, para México no son tan grandes, y tenemos 470 aldeas, para que ustedes vean que Israel está matando al pueblo palestino o de manera inmediata, directa, a través de las bombas, o están ahogando el palestino y matándolo de manera lenta. Hay 470 aldeas palestinas. Cada aldea, el ejército de ocupación israelí deja un solo acceso a esta aldea, un acceso de carros, un solo. Cierra todos los accesos, deja un acceso solo. Y pone una puerta de hierro, coloca una puerta de hierro y un torre de soldados israelíes. Entonces, en cualquier momento, ellos pueden abrir la puerta y pueden cerrar la puerta. Y eso lo hacen, depende del capricho de los soldados. Muchas veces los soldados que están en esa torre, y ahora de pasar un joven palestino, y se sienten aburridos. Los soldados israelíes se sienten aburridos. Entonces apostan quién dispara al joven palestino primero, quién lo mata primero. Y lo dispara y lo mata. Y no hay estado de guerra, no hay estado de tensión, hay estado de relajamiento, pero los soldados israelíes se sienten aburridos en su puesto de control y disparan al joven palestino, así un estudiante puede ser de la edad de ustedes, y lo matan. Y después, cuando investigan, reconocen los soldados que sí nos sentimos aburridos y decir, tuvimos que jugar y salir del aburrimiento matando a un palestino. Es decir, el tema de matar a un palestino puede llegar a ser una cura del aburrimiento de los soldados israelíes. Esta es la situación en que estamos viviendo, tanto en una situación triste, dolorosa, candente, que se respira nada más dolor de muerte en la Franja de Gaza, y también una situación difícil, dura, que tenemos limitaciones de tránsito, limitaciones de comercio, limitaciones. Nuestros chicos, cuando van a la escuela, niños o niñas, un niño de 6 años, de 7 años, con su mochila en la espalda, y en la mañana a la escuela, se encuentra con una barricada de control israelí, con soldados de 2 metros de altura, pintados de negro, porque ellos tienen estado de guerra siempre, en contra de los niños incluso. Entonces chequean la mochila del niño, es decir, chequean sus libros,
trillones. Si tiene un bocadillo pequeño, abre el bocadillo de manera descarada, de manera cínica, de manera aceptable, para saber que está comiendo un niño que tiene un bocadillo, un queso a lo mejor, con un pedazo de huevo. Imagínese un niño de 7 o 8 años parado delante de un gigantesco, un soldado pintado su cara de negro y maltratándolo, chequeándolo antes de llegar a la escuela. ¿Qué sentimientos puede tener ese niño? Es decir, tanto como niño, infante, como cuando crece. Es decir, todo lo que está haciendo la ocupación son prácticas odiosas. Y a decir la verdad, la origen de todos los males de la zona es la ocupación. La ocupación es odiosa, la ocupación es inhumana, la ocupación es opresora, la ocupación es terrible. Por eso, si nosotros queremos vivir en paz y tranquilidad en la zona, el gobierno de Israel tiene que ir en el camino de paz. Nosotros hemos abierto una puerta de paz desde el 94 por el proceso de Oslo y ya estamos en el 2014. 2014, creo que tenemos menos hace 20 años atrás. Comenzamos a hablar de una parcela de tierra media misma. Entonces hace falta realmente que la comunidad internacional tome una posición enérgica. Y yo diría muy parecida a la posición que se tomó en contra del régimen racial de Sudáfrica. Porque lo que están practicando los israelíes en contra del pueblo palestino es peor, mucho peor que lo que practicaban los blancos, los racistas en Sudáfrica. Hace falta que se tome realmente una posición de la comunidad internacional, una posición firme y que Israel debe retirarse de las tierras ocupadas en 1967 y decir Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental, para así entablar un Estado palestino independiente, libre, soberano y que ya tardó desde el 47, tardó en ser materializado. Hace falta materializar un Estado palestino independiente para que todos los estados y pueblos de la zona convivan en paz y tranquilidad y con justicia. Muy importante que todo el mundo tenga la justicia. Más allá, con prepotencia, con mentiras, con justificaciones, con delataciones, con tergiversaciones, lo que hace falta realmente es una decisión firme por parte de las Naciones Unidas que obligue a Israel a retirarse de esos territorios y que ponga fin a la ocupación y que tengamos realmente, es decir, cumplir la solución de los estados, el Estado de Palestina, al lado del Estado de Israel, y que conviva en paz y tranquilidad. Y a decir la verdad, nosotros tampoco queremos el muro de Berlín que construyeron sobre el territorio palestino. Queremos, es decir, una situación de paz con puertas abiertas y no con el otro muro de Berlín, que están, hay más muros siempre. Nosotros, los mexicanos, hay muro allá y hay muro aquí a la frontera del norte de México. Ellos son dos caras de la misma moneda. Entonces yo siempre diría que los malos están unidos en sus actos criminales y entonces más vale que nosotros, los buenos, que estemos unidos. Muchas gracias.